Vamos a meditar justamente en este salmo y en el verso, especialmente en el verso 3. Los anteriores domingos hemos estado meditando en los versos 1 y 2 y hoy vamos a meditar en lo que es el verso 3. Pero antes, hermanos, quiero compartirles algo relacionado con este verso, que tiene que ver justamente con el árbol. Dice el verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Estoy seguro que muchos de ustedes conocen por la historia o por conocimiento general que existen lo que se llaman las secoyas gigantes, o llamados también los árboles gigantes, ¿sí? Son árboles extremadamente gigantes, son monumentalmente gigantes, son nativos de la tierra, de la Sierra Nevada en California, en Estados Unidos, y estos árboles se consideran los más grandes del mundo. En cuanto a su volumen, alcanzan más de 90 metros de altura, hermanos. Calculan ustedes, 90 metros de altura. ¡Wow! Enormes árboles. Y su diámetro, 11 metros de diámetro aproximadamente. ¿Sí? Son troncos realmente enormes, ¿sí? La longevidad es notable con algunos ejemplares que superan más de 3,000 años. Estos árboles realmente tienen más de 3,000 años, un diámetro de 11 metros y más de 90 metros de altura. Algunas características propias de estos árboles gigantes es su corteza. O sea, la parte superficial que envuelve al tronco, su corteza, es gruesa y puede hasta medir 90 centímetros de grosor, ¿sí? Esto le protege a la secoya de incendios, de plagas y otros. Se produce mediante semillas que requieren el calor del fuego para germinar. El ejemplar más grande conocido se llama el General Sherman, con más de 1,400 metros cúbicos de volumen. Sus raíces, aunque no muy profundas, de 2 hasta 4 metros de profundidad, se extienden en un área amplia para brindarle justamente estabilidad. Y hoy justamente vamos a hablar, como el verso 3 de este capítulo 1 de Salmos, acerca de las bendiciones del justo, relacionadas justamente con los árboles. Al igual entonces que estos árboles gigantes o las secoyas gigantes, entonces nos ha dicho este Salmo 1 en el verso 3 que el justo será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces veremos, hermanos, el efecto o la bendición del justo, de aquel justo que habíamos estudiado en los domingos anteriores, que se deleitaba en la palabra de Dios y en su vida práctica. Pero no debemos dejarnos llevar rápidamente sin antes ver algo que parece decirnos en los versos anteriores, que hay un contraste entre el hombre bueno y el hombre malo, ¿sí? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y en el verso 5, por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Y en el verso 6, porque Jehová conoce el camino de los justos. Hay un contraste, sí,
pero no es entre el hombre malo y el hombre bueno. El final del hombre malo, el final del hombre bueno. Todos sabemos, según también la palabra de Dios, que todo ser humano, como dice en Romanos capítulo 3, el verso 10 al 13, dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todo ser humano es malo, todo ser humano son pecadores. Entonces, siendo así que todos los seres humanos somos pecadores, ¿qué está diciéndonos entonces el Salmo? Nos está diciendo los malos. Por lo que si hay una diferencia entre los malos y los justos, esa es la diferencia. No hay una diferencia entre buenos y malos, sino hay una diferencia entre los malos, de los cuales toda la humanidad somos pecadores y somos malos, pero de ahí Dios se ha placido en sacarnos y hacer un grupo especial llamado los justos. Estos justos reciben las bendiciones de Dios a lo largo de toda su vida. Entonces, para ello, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra por medio de estas metáforas relacionadas con lo agrícola, con el campo, con la tierra, el agua, las plantas, los árboles. Al igual que David, varios autores de la Biblia han escrito verdades espirituales para que podamos nosotros entender de manera sencilla. Algo muy interesante que podemos ver en su palabra es que Dios eligió comunicarse con su pueblo Israel justamente por medio de estas metáforas o también llamadas parábolas agrícolas. Porque el pueblo de Israel, para su subsistencia, para su dependencia, tenía que producir la tierra, alimentarse de la tierra. Entonces la tierra no solo era para el pueblo de Israel un terreno donde realizar actividades agrícolas, no solo era un medio de vida. Si recordamos, cuando Israel fue libertado de Egipto, Dios le prometió sacarlos a una tierra donde fluye leche y miel. Entonces la tierra era una señal de bendición para el pueblo de Israel. La tierra era una señal de bendición del pacto de Dios con su pueblo. Disfrutar del fruto de la tierra era una señal de seguridad de que Dios había cumplido sus promesas que le había hecho a Abraham. Pero cuando el pueblo de Israel peca, quebranta el pacto de Dios, Dios le castiga, sacándoles de esa tierra donde fluye leche y miel. Y son llevados al exilio. Dios los echa de esa tierra y dejan de comer del fruto que da. Entonces, no olvidemos que el pueblo de Israel es llamado también una vid y un viñedo. En el Salmo 88 al 16 dice: sacaste una vid de Egipto, refiriéndose al pueblo de Israel. Expulsaste a las naciones que no te conocen y plantaste esa vid. Limpiaste el terreno para la vid, pero la vid echó raíces y llenó la tierra. Y los montes se cubrieron con su sombra, sus ramas cubrieron los cedros más altos, sus frutos se extendieron hasta el mar, sus retoños llegaron hasta el río Éufrates. ¿Por qué destruiste sus muros que protegían su viña? Ahora todo el que pasa por allí se llevan la fruta, la destruye el jabalí del bosque y los animales salvajes la devoran. Dios Todopoderoso regresa, mira desde el cielo a esa vid y cuídala. Refiriéndose al pueblo de Israel después que había pecado. Entonces podemos ver que Israel está presentada como una vid, pero que no había dado fruto. Sin embargo, también es cierto que esta parábola apuntaba a la venida próxima
en ese entonces, de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él ya estuvo aquí entre nosotros, Él diría o Él dijo: yo soy la vid verdadera. Entonces, la Biblia nos habla de diferentes metáforas relacionadas justamente con la tierra, el agua, árboles, el campo, este mundo agrícola. Y por eso quisiera que veamos, hermanos, cómo el justo es arraigado en Cristo. Dice este salmo, y en el verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Vemos algunos detalles que podemos de pronto pasar por alto, pero primero, cuando el salmista nos dice, será como árbol plantado, nos está diciendo, hermanos, en el hebreo, esta palabra shatal, ¿qué quiere decir? Será como árbol plantado, será como árbol trasplantado. Eso está diciendo, será como árbol trasplantado. Un árbol silvestre es plantado, pero la palabra en griego significa trasplantar. Entonces, este árbol del cual está hablándonos el salmista fue trasplantado, ya sea como una rama o ya sea como un brote. ¿Trasplantado por quién? Podemos observar. Si este árbol fue trasplantado, entonces tenía que haber alguien que lo trasplantó. Trasplantado por alguien, pero alguien que conoce y sabe de su oficio, posiblemente el dueño de un hermoso jardín que se preocupaba de sus plantas, que regándolas, podándolas, fertilizándolas, curándolas de plaga, su jardín y sus árboles. Ese alguien es Dios mismo, ¿sí? Juan 15:1 dice, yo soy la vid. Jesús diciendo, yo soy la vid, pero mi Padre es el labrador. Mi Padre es el jardinero, dice. Mi Padre es el que hace que las plantas crezcan. Se preocupa por ellas, las riega, las abona, las poda, las fertiliza. Mi Padre es el jardinero, es el labrador. Este árbol entonces fue trasplantado de un lugar a otro. Podemos ver también que fue llevado de un lugar a otro, justamente. ¿A qué lugar? ¿De qué lugar? Posiblemente de un lugar árido, donde no hay agua, a un lugar más fértil, a un hermoso lugar, como dice el Salmo 92. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Entonces el árbol es trasplantado, sigue diciendo el verso 3, junto a corrientes de aguas. Este árbol es llevado de un lugar posiblemente donde no había muchas aguas, ahora es trasplantado y llevado a un lugar donde hay muchas aguas. Y como sabemos, hermanos, donde hay agua, hay vida, ¿sí? Nuestro cuerpo, ¿cuánto de porcentaje tiene agua? Por lo menos un 60% somos agua, ¿no? Nuestro planeta Tierra, ¿cuánto de superficie tenemos agua? 71% más o menos, ¿no? De agua que cubre la superficie de nuestro planeta Tierra. Entonces el agua justamente es vida. Podemos ver de esta manera que el agua es un elemento esencial, es un elemento que da vida. En la Amazonía y aquí cerca en nuestro país, hermanos,
A la orilla de los ríos se fundan los pueblos, los pueblitos, a la orilla del río. No pueden irse de 20 kilómetros al fondo del río, no pueden, porque más allá si hay árboles que no dan fruto. Se fundan alrededor de la orilla del río, porque ahí hay vida. El río les da vida. Sobre el río se fundan los pueblos. Los pueblos, incluso los pueblos indígenas, viven al borde de los ríos, toman de ella, preparan su comida con esa agua del río, pescan en ese río, lavan su ropa en ese río, se bañan en ese río y hasta a veces les sirve como baño. El río para ellos es vida. Toda la comunidad se desarrolla en torno al río, en torno al agua, porque el agua es otra vez vida. Este árbol entonces crece y es fuerte. Este árbol está de pie. Si está de pie en todas las estaciones del año. En otoño, en invierno, en verano, y no se doblega frente a los avatares del tiempo, ni el fuego. Al contrario, todo aquello le hace más y más fuerte. Su corteza se vuelve más resistente, más dura. El árbol trasplantado junto a corrientes de agua debe crecer y para ello debe absorber los nutrientes de la tierra, y la clave para su crecimiento es justamente el agua. Pero, ¿qué nos quiere decir el salmista con esta parábola? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 7, el verso 38, el que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice en el capítulo 4, 14 del mismo Evangelio, mas el que bebiere del agua yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces podemos ver que las aguas es justamente nuestro Señor Jesucristo, del cual corre vida eterna. Entonces, podemos ver la persona a la cual el salmista le llama el hombre justo, es ese hombre pecador, transformado, regenerado, trasplantado, trasladado del reino de las tinieblas al reino de Dios. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado del reino al reino de su Hijo amado. Hermanos, nosotros éramos semejantes a este árbol que vivíamos en ese lugar desierto, como esos arbolitos sin profundidad, sin raíces, un árbol silvestre. Pero desde ahí que hemos sido trasladados por Dios para crecer y florecer, plantados en la casa de Jehová, a su reino de su Hijo amado. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, justificados quiere decir que ya no somos condenados, sino justos, declarados justos delante de la presencia de Dios. Hermanos, antes éramos y vivíamos alejados de Dios. Como dice Efesios 2, estábamos muertos espiritualmente, éramos esclavos del pecado, éramos
árboles silvestres en medio de tierra seca y árida donde agua no hay. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando alejados de Él, muertos en pecados, nos dio vida. Por gracia somos salvos, hermanos. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Qué maravilloso favor el que Dios ha tenido para con nosotros, indignos pecadores, condenados y apartados a vivir alejados de Él. Ahora vivimos y venimos a ser de su propiedad, hijos del reino de Dios. Si tú eres, hermano, ese hombre o esa mujer del cual el salmista dice el justo, eres un cristiano verdadero, Dios te ha plantado en su reino y ahora debemos y debes desarrollar cada día tu fe en Cristo. Cuando hablando de las características de este árbol, podemos ver una de esas partes de este árbol es justamente sus raíces. Cuando las raíces de tu fe, hablando espiritualmente en nuestras vidas, están puestos en Cristo, podremos crecer firmes, podremos hacerle frente, al igual que el árbol que ha crecido y está frente y ha desarrollado sus raíces de manera profunda, se ha extendido a todo lado, va a poder crecer. El cristiano nacido de nuevo, también, si su fe está puesta en el Señor, podrá hacerle frente a las adversidades de la vida. ¿Qué tipo de adversidades? Posiblemente la falta de dinero. El hecho de ser hijos de Dios no nos exime de los problemas, no nos exime de las dificultades, no nos exime de las enfermedades. Cuando hablamos de las adversidades que vendrán a este árbol plantado, la falta de trabajo, la falta de dinero, las enfermedades, los problemas familiares, la soledad, las dudas, aún el miedo al mañana, el miedo al fracaso, el miedo a quedar solo o sola, el miedo al futuro y aún el miedo a la muerte. Solo la confianza puesta en Cristo y en sus promesas nos van a permitir estar firmes, hermanos, y crecer como este árbol plantado. Hay un hermoso himno que tal vez ustedes conocen y si no, podemos aprender. Dice: todas las promesas del Señor Jesús son un apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles son las promesas que Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. El cristiano o este árbol plantado junto a corrientes de agua viva debe desarrollar sus raíces de manera profunda, su fe. Las raíces son su fe, pero ¿en quién? En su capacidad, en su inteligencia, en sus habilidades, en sus títulos, en sus posesiones, o confiar íntegramente en Cristo, en las promesas que el Señor Jesús nos ha dado. Te pregunto, hermanos, ¿en quién está puesta tu fe? ¿En quién está puesta tu confianza? Porque Hebreos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin raíces de la fe no podemos dar frutos. Por eso, solo los que están plantados y arraigados en Cristo van a poder dar fruto y vivir firmes.
Hay muchos cristianos que se preocupan, sí, de dar frutos en sus fuerzas, pero no tienen frutos porque les faltan raíces profundas en la palabra de Dios. Y ese es justamente el siguiente punto que desarrollaremos. El justo da fruto en su tiempo y es siempre productivo. El justo da fruto en su tiempo y es siempre productivo. Continúa diciéndonos entonces este verso, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Como consecuencia entonces del suministro adecuado del agua por medio de sus raíces, el árbol va a dar fruto. Pero va a dar fruto ¿cuándo? En su momento, ¿sí? En su temporada. Es posible que podamos conocer a los árboles por fuera y decir, este es un árbol así y este árbol es así. Pero los vemos superficialmente, los vemos por afuera, pero no vemos lo que está pasando ahí adentro. No vemos sus raíces. Por medio de sus raíces el árbol se nutre y se nutre de la savia, conectado al agua que las raíces van a ir a captar, y eso va a permitirle al árbol dar fruto. Ahora es posible que me digan, no solamente depende del agua. Sí, probablemente no solo depende del agua, sino también, hablando de los árboles que dan fruto, dependa del clima, de la luz solar, del suelo, de la polinización, o de cómo se la vaya a podar, o del control de plagas que necesite, pero principalmente del agua y del río. Ahora, si un cristiano ha desarrollado sus raíces profundas en Cristo, va a dar fruto de manera inevitable. Recordemos que Dios mismo es el labrador. Recordemos que Dios mismo es el que poda, el que le va a poner control de plagas, digamos así, el que va a cortar aquella hierba verde, hierba mala a su alrededor, el que le va a abonar, el que le va a poder fertilizar para que este árbol crezca, y sobre todo le va a permitir agua porque está plantado junto a corrientes de agua, dice. Dios mismo es el labrador. Y muchos de nosotros posiblemente, como este árbol plantado, estemos creciendo y en algún momento el Señor quiera operar en nuestras vidas y quiere hacerlo porque quiere que tú crezcas y des fruto. Y no solo fruto, sino que des mucho fruto. Pero para eso el labrador, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que hace el jardinero? Para que las rosas puedan florecer en abundancia. Tiene que cortar, tiene que podar, tiene que doler, tiene que decir, wow, ¿qué ha pasado aquí? La rosa ha desaparecido. Y a nosotros, a muchos de nosotros no nos gusta eso cuando el Señor trata con nuestras vidas, cuando vienen estas eventualidades por medio de enfermedades, el dinero, la parte económica, los problemas, decimos, no, en vano estoy yendo a la iglesia, en vano estoy yendo a la escuela dominical, me parece que el ser cristiano me trae, al parecer me trae más problemas. El ser cristiano me está trayendo más problemas en vez de ser bendecido. Y estamos viendo con simplemente la parte superficial. Debemos ver con otros ojos, con ojos espirituales, y decir, es el labrador, el jardinero, el Dios jardinero que está operando en mi vida.
Yo soy el árbol, tú eres el árbol. Y entonces Él viene con su tijera y nos corta aquello que perjudica nuestro crecimiento, aquello que no te permite dar fruto. Y nos hace decir, ¡au! Duele esta parte. Pero el Señor quiere que tú des fruto. Permítele al Señor que Él haga su trabajo. Amén. El Señor está obrando, está operando en tu vida, hermano. Ahora, ese fruto es simplemente una consecuencia natural. No es que el árbol, a través de sus ramas, de sus hojitas, se esfuerza, tengo que dar fruto, tengo que dar fruto. No, el árbol crece, se alimenta con sus raíces, la savia que corre por todo el árbol llega a los árboles, a sus ramas, y cuando es momento, si este es un árbol que da frutos, va a dar fruto. Automáticamente va a florecer y va a dar fruto de manera natural. Ahora, en nuestras vidas, eso es simplemente una consecuencia. El dar fruto en nuestras vidas debe ser simplemente una consecuencia. ¿Pero una consecuencia de qué, hermanos? Una consecuencia de estar o de permanecer en Cristo. Dice Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. También dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Otra vez, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, el fruto no es más que una transformación de adentro hacia afuera, para que cada vez más nos parezcamos ¿a quién? A Cristo. Algunos equivocadamente decimos, oh hermano, ya estoy listo, ya puedo dar frutos, ya estoy dando frutos. Mira, le he traído al hermanito, le he evangelizado y le he traído, aquí está, este es mi fruto. También le he traído a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo y a mi abuela, incluso a mi novia, a mi novio le he traído. Estos son mis frutos. No es a ese fruto, no se está refiriendo a eso la Biblia, hermanos. El dar fruto es una vida plena, mostrando el carácter de Cristo en nosotros. Las corrientes de agua es Cristo y su palabra, sus promesas. El salmista en el verso 1 y 2 de este capítulo 1 se ha deleitado en su palabra. ¿Sí? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Se ha deleitado en su palabra. Eso, en otras palabras, sus raíces de este árbol han estado succionando el agua de vida a Cristo mismo, y Cristo mismo, Él mismo, su carácter, el carácter de Cristo, viviendo en ese árbol, subiendo y bajando como savia de un árbol, llegando hasta la última hojita. Entonces el dar fruto es una vida plena, mostrando el carácter de Cristo en nosotros. Ese es el fruto, hermanos. Y ese fruto, como dice Gálatas 5:20, y que todos sabemos, es más el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Un solo fruto que produce el carácter de Cristo, la vida de Cristo manifestándose en nuestras vidas. No es, hermanos, varios frutos en la vida de uno. Por ejemplo,
Yo ya soy humilde, hermano, pero me falta todavía, no soy paciente. Soy tolerante, pero no puedo con esto de la mentira, el engaño, y sí estoy luchando con ser más pacífico, pero me cuesta decir la verdad y continúo mintiendo. No puede haber eso, hermanos, sino un solo fruto del Espíritu. El cristiano que tiene sus raíces puestas en Cristo va a mostrar el carácter de Cristo en su vida. Ese es el fruto de amor, de gozo, de paciencia, de benignidad, de bondad, dominio propio. ¿Cómo podemos llegar o cómo podemos llevar abundante fruto entonces, hermanos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como creyentes para llevar ese mucho fruto? ¿Qué debemos hacer para llevar mucho fruto? Salir a evangelizar, cantar muchas canciones, hermanos, aprender muchos textos. ¿Qué debemos hacer? Orar mucho. El mismo texto que al rato leíamos dice: separados de mí, nada podemos hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para llevar fruto? Permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Eso es lo que debemos hacer. Permanecer en Cristo. Y permanecer en Cristo es simplemente conectarnos, nuestras raíces, a esos ríos de agua viva, su palabra. Y eso es algo que a nosotros nos cuesta, hermanos, ¿sí? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y nos cuesta, hermanos, tener un estudio bíblico, leer su palabra, y no solo leer su palabra, sino meditar en su palabra, disfrutar en su palabra. Por eso, hermanos, ahí podemos comparar un árbol que está verde, porque sus raíces están bien, porque se deleita en la palabra. Pero hay otros árboles ya secos y dicen: ¿hasta qué hora va a predicar? Ya es hora, tengo que ir a almorzar. ¿Cómo están sus raíces, hermanos? No quiere deleitarse de la palabra, no quiere tener estudios bíblicos. Se está haciendo en el plano de la iglesia lo que van a hacer las células de oración y estudio bíblico, del cual cada uno debe participar en su respectivo grupo, en su respectiva zona. Solo ahí tal vez de alguna manera como iglesia le va a ayudar el pastor que va a estar ahí a meditar en su palabra. Pero esto es algo del árbol que quiere crecer y dar mucho fruto, hermanos. Hermanos, yo les animo a que podamos, sí, como el Señor mismo nos dice, que Él quiere que llevemos mucho fruto, y para eso solamente debemos permanecer en Cristo. Continúa diciéndonos: y su hoja no cae. Ese árbol permanece siempre verde, frondoso, sus hojas no caen. Si bien las personas no pueden ver las raíces, pero sí pueden ver sus hojas. Eso nos está mostrando un testimonio continuo del carácter de Cristo a través de nuestras vidas. Y como una nota adicional, tal vez una de las especies de palmas es una llamada palma talipó. Crece hasta 20 metros de altura y solo cuando tiene entre sus 30 u 80 años de vida puede verse los brotes de flores, siempre y cuando existan las condiciones óptimas en el suelo, como es el agua, la temperatura. Pero puede producir hasta 10 millones de flores y 500 kilogramos de frutos. Después de florecer esta palma,
va a morir poco a poco. Pues al igual que muchas plantas están usan todas sus azúcares y pierden su vitalidad. Sí, a lo largo de toda su vida, este árbol de entre 40 y 80 años recién va a terminar de florecer, y una vez que florezca y dé sus semillas, terminará muriendo. Y aquí yo veo, hermanos, a varios hermanos y hermanas con muchos años en el Señor, con muchos años plantados, con su fe puestas en el Señor, y a lo largo de su vida han sido y son todavía fuente de inspiración para nosotros, como hojas que no caen, mostrando externamente su testimonio hacia nosotros, que podemos verlos, asistiendo temprano, cantando, dirigiendo, aún en la vejez. ¿Sí? En la casa de Jehová, plantados en la casa de Jehová. Hasta que un día el Señor diga: es hora de irnos, hijo. Y hasta ese día, hermano, hermana, que tienes ya arriba de los 60, 70, 80 años sirviéndole, plantado como árbol, tus hojas no han caído, yo te animo, sigue adelante, hermano, creciendo y dando fruto, que tus hojas y tu testimonio siga inspirando a los demás, a los otros arbolitos que estamos viniendo por detrás. Dios te bendiga, hermano. Y termina este verso diciendo: y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Si podemos observar a lo largo de la vida de estos árboles, y principalmente de este último árbol, lo único que ha hecho es dar. Da una hermosa vista de sí mismo, da sombra al que quiere sombra, se acurruca debajo de su follaje, al mismo tiempo da abrigo a otros animalitos, ¿sí? Dentro de su follaje siempre va a haber otros pajaritos que tienen sus nidos, dan sus huevitos. Y no solo ellos, sino hay diferentes especies de insectos que viven de este árbol. Entonces da abrigo a otros animalitos, también da frutos, da su semilla, da otro tipo de productos, y finalmente algún momento terminará dando su tronco. La prosperidad del cual habla el salmista no habla del éxito del cual el mundo, o dentro de los parámetros del mundo, habla, sino la prosperidad o el éxito del justo no es lograr cosas, no es obtener bienes materiales, no es llegar a ser una persona importante y ser el hombre más popular en las redes sociales. La Biblia misma nos advierte: no procures hacerte rico, sé prudente y desiste, dice Proverbios. Al contrario, el éxito está en dar. El ser próspero está en dar. Wow, es ir en contracorriente, es lo contrario a lo que el mundo da. Dice: sé exitoso, ten mucha plata, mucho dinero, ten éxito teniendo fama, fortuna. Pero el éxito del cual el Salmo nos habla es llegar a dar. Es mejor dar que recibir, dice su palabra. De hecho, en la voluntad de Dios y bajo los principios bíblicos, con el carácter de Cristo en nuestras vidas y de manera prudente y con sabiduría, es posible que Dios sí te prospere económicamente, pero con un propósito, con un fin mayor
de hacer bien a otros. Entonces, como árboles plantados junto a corrientes de agua, que prosperan, como dice el Salmo, y todo lo que hace prosperará. Seamos entonces buenos mayordomos con aquello que el Señor nos ha dado. Nuestros talentos, los talentos con los cuales Dios nos ha equipado, las habilidades, las posesiones que Dios nos ha dado, puestos en las manos del Señor, podamos administrarlas, aquello que Dios también nos ha devuelto y nos da, podamos administrarlos para un fin mayor, para beneficiar tal vez a otros hermanos, usándolos para la gloria de Dios y bendecir a los demás. Por tanto, hermanos, el objetivo de la vida cristiana no es el éxito del cual el mundo habla, sino de permanecer en Cristo, de mostrar su carácter, de mostrar la vida de Cristo a través de nuestras vidas, dependiendo justamente de Él, permaneciendo en Cristo. A veces, hermanos, hacemos tantas cosas en nuestra vida y lo hacemos de manera alejados de Jesús, intentando ser prósperos a nuestra manera, exitosos a nuestra manera. Hacemos tantas cosas, dizque para Jesús también, para la iglesia, para el reino de Dios. Andamos y planificamos y hasta lo realizamos, olvidando lo más importante, tener comunión con Jesús. Piensa solamente en esta palabra, alejados de mí, dice el verso que hemos leído anteriormente, nada podéis hacer. Sin el Señor nada podemos hacer. Alejados de Él nada podemos hacer. Pero en nuestra vida práctica sí lo hacemos. Vamos y conducimos, vamos a la escuela, al colegio, a la universidad y nos olvidamos de Dios y decimos voy a hacer a mi manera esto. Construimos una casa, viajamos, intentamos un negocio, nos metemos en una y N cosas sin considerar a Dios, sin meditar en su palabra, sin darle el lugar a Dios. Cuando Él mismo nos dice, separados de mí, no pueden hacer nada. Meditemos en esto. Mantengamos nuestra fe en Él. Vivamos en comunión con Él, en dependencia de Él, en cada minuto de nuestra vida. Eso es. Y eso no nos entra aquí, no nos entra. Y decimos, no, del domingo sí voy a ir a la iglesia. Sí, tal vez a la célula voy a ir un rato a la iglesia. A tener comunión con Dios, pero tener comunión con Dios y depender de Él es justamente, Señor, ¿qué dices respecto a esto? Señor, estoy saliendo al trabajo, he regresado del trabajo. Señor, vamos a ir a comer algo rico, una comunión con Él, así como tú tienes con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, o con tus papás, o con tus amigos. Separados de mí nada podéis hacer, dice. Por eso es que muchas veces no podemos dar frutos. Por eso es que el carácter de Cristo no se refleja por medio de nosotros, porque nuestras raíces y nuestra comunión con Dios no está. Estamos separados de Él. Y eso es a lo que el Señor nos lleva esta mañana, a meditar y a considerar que como árboles plantados junto a corrientes de agua viva, demos mucho fruto, pero fruto del carácter de Cristo en nuestras vidas. Y para terminar, hermanos, si fuimos trasladados del reino de las tinieblas a su reino, al reino de Dios, florezcamos como la palmera, como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, y florezcamos aún en la vejez, vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová es nuestra fortaleza, Él es Dios recto y que en Él no hay injusticia.
Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él ha venido a dar vida nueva y vida en abundancia. Si aún tú eres un árbol silvestre y vives alejado de Dios, permite que el Señor te trasplante de ese mundo lejos y alejado de Dios, te trasplante a su reino, al reino de su Hijo amado. Yo te invito, hermano, a que pongas toda tu confianza en Jesús. Confiesa que eres pecador. Pídele perdón. ¿Sabe? Su palabra misma dice en Mateo 15:13: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Entiendes eso? Hablando de árboles y de plantas, en algún momento Dios mismo va a arrancar este árbol o esta planta que no es de Él y lo va a echar al fuego eterno. Antes que eso suceda, dile al Señor: Señor, confieso mis pecados, me arrepiento de mis pecados, hazme tu hijo, hazme tu hija, hazme parte de tu reino. Les invito a ponerse de pie, hermanos, hermanas. Vamos a orar. Si tú estás viniendo quizás a la iglesia ya mucho tiempo, considera si estás permaneciendo en el Señor. Si tú estás viniendo por primera vez o estamos viniendo, sí, Dios te bendiga, hermano. El hecho de haber venido no es casualidad. El Señor en su gracia y en su misericordia te trae a este lugar para que puedas deleitarte de Él, pero al mismo tiempo confrontarte con Él, con su palabra. Podemos estar asombrados por las historias bíblicas de las Escrituras, pero sin estar viviendo en fe. Podemos estar asombrados por la teología de la palabra, decir: oh, yo asisto a una iglesia bíblica donde se predica el evangelio verdadero, pero vivir sin fe en Él. Podemos estar asombrados por la gran música de alabanza en la que participamos o que participas cada domingo, pero no vivir por fe. Tal vez puedes estar asombrado por el amor de tu pequeño grupo de amigos, pero no vivir por fe. Puedes estar asombrado por la maravillosa predicación o la escuela dominical o la enseñanza de los maestros, pero no estás viviendo por fe. Puedes estar asombrado por la gracia de la cruz de Jesús, pero no vivir por fe. Y la fe son esas raíces que te conectan justamente con la vida de Cristo. Hay una diferencia significativa y profunda entre el asombro y la fe. Y Dios, hermanos, si te ha traído en este lugar, quiere trasplantarte de ese lugar a su reino de su Hijo amado. No te va a dejar simplemente en ese asombro. Él va a obrar por medio de su gracia y te va a moldear en ese árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Déjale que el Señor, el jardinero, el labrador, haga su obra en tu vida. Cierra tus ojos y háblale. Dile: Señor, te pido perdón. Sí, estoy asombrado de tu palabra, pero estoy viviendo alejado de ti. No estoy viviendo en fe. Y mi fe, Señor, y mis raíces no están tan profundas. Te pido perdón. Si no me deleito en tu palabra, te pido perdón. Te pido y te pedimos perdón. Tu palabra es tan recta y nos dices: separados de mí nada podéis hacer. Y como plantas y como árboles, Señor, que hemos sido trasplantados a tu reino, nos falta crecer en tu gracia, en tu misericordia. Nos falta dar ese fruto, Señor, que es tu vida misma, reflejando tu vida misma en nosotros. Y es porque
nuestras raíces y nuestra comunión contigo no están lo suficientemente profundas. Y te pedimos perdón. Y te rogamos, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, a poder confiar y vivir en fe. Y bendice a mis hermanos y hermanas que vienen por primera vez, Señor. Trasládalos de ese desierto, de ese lugar donde no hay agua, donde no hay luz, donde el tierra es infértil. Trasládalos, Señor, a tu reino de tu Hijo amado. A los árboles plantados junto a corrientes de agua viva en tu casa, Señor, en esta iglesia. Bendice a los hermanos y hermanas. Obra en sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas.